Hola, mi nombre es César Ejecatl Hernández Copio y este es mi video explicativo sobre la actividad número 5, en donde explico la teoría de fasores y unos ejercicios. Para empezar la explicación sobre la teoría de fasores, empezaremos entendiendo qué es un fasor. Bueno, un fasor es una forma de representar una señal, puede ser de coseno o de un seno, como en este caso, nuestra función. Y a lo que nos ayuda a los fasores es a expresar esta señal en forma de números complejos, en el plano complejo. ¿Por qué? Porque esto nos facilita muchísimo los cálculos, ya que si utilizamos las funciones de seno y coseno nos quedan ecuaciones diferenciales más complejas. Mientras que si utilizamos números complejos, su forma en números complejos, nos ayuda mucho a la hora de encontrar las derivadas e integrales que encontraremos en estas ecuaciones. Para empezar explicando, debemos de entender qué es la frecuencia. La frecuencia de, en este caso, nuestra señal, aquí de coseno, consiste en... Hay dos. Está la frecuencia natural, que es la normal de toda la vida, que indica en cuánto se repite un ciclo. En este caso desde 1 hasta 1 otra vez en el caso del coseno. Y se mide en hertz. Y después está la frecuencia angular. La frecuencia angular siempre se ha dado 2 veces pi por la frecuencia natural. Mientras que olvidé mencionarlo, pero la frecuencia natural será el 1 sobre el periodo. Y la frecuencia angular se mide en radianes por segundo. Después, eso es uno. La frecuencia angular, que en este caso sería nuestro omega. T va a ser, pues, porque la función va a estar, ahora sí que valga la redundancia, en función del tiempo. A va a ser nuestra amplitud o nuestra magnitud, que en este caso sería de acá a acá. Y obviamente el negativo. Después, debemos conocer alfa. ¿Qué es alfa? Alfa será, en este caso, nótese que en este punto del coseno vale 0 el ángulo. Este ángulo debe de valer 0. Y ya con eso el coseno de 0 nos daría 1, que es en este caso. Y ya así solo tendremos la amplitud A. Y esto estará expresado matemáticamente a través de esto. Omega por el tiempo, aquí, va a ser igual a más alfa. Y esto despejado va a ser a esto. Por lo tanto, en este punto siempre va a ser el tiempo igual a menos alfa sobre omega. Pero ya adentrándonos más en qué es alfa, realmente es el ángulo. El ángulo que genera el vector de nuestro número complejo. El ángulo que genera nuestro vector de número complejo. Eso es alfa. Y nótese que podemos expresar nuestra función recordando números complejos, que recordemos que tenemos nuestra magnitud, esta es nuestra forma trigonométrica, tenemos la función, y para pasarla a números complejos, pues con las propiedades que conocemos de números complejos, la pasamos a su forma polar, que es esta, que es nuestra magnitud se mantiene igual y tenemos el número de Euler elevado a alfa por i, que en este caso estaremos utilizando j cuadrada para no confundirlo con las corrientes. Y ya una vez en esta forma podemos pasar a la forma trigonométrica otra vez y así a la forma rectangular. También antes de que podemos despejar de esto y notar que tangente de nuestro ángulo alfa será igual a b sobre a, que son los lados de nuestro número complejo. Los catetos, perdón. Después, retomando, tenemos esta fórmula, que es pasar de nuestra función a t
a nuestra función de f mayúscula. Entonces, para demostrar una ayuda de los números complejos por medio de los fasores, será de la derivada. La derivada de nuestra función f va a ser igual a esto, porque recordemos que teníamos el coseno, ¿no? Que está el coseno, y derivándolo obtenemos esto. Después de eso, simplificamos y pasamos la función de seno a coseno añadiéndole pi medios, porque recordemos que esta es una propiedad de la función de seno y coseno. Después de eso lo expresaremos en su forma polar, y por una propiedad que tenemos aquí, esto se convierte en j. E a la pi medios se convierte en j. Y después de eso obtenemos esto, que es jw, porque si notamos, esto es nuestra función f en su forma de después de números complejos, y obtenemos esto. Entonces, después de eso, bueno, claro, aquí está la demostración de por qué obtenemos eso, igual a j. Y como conclusión obtenemos que la derivada de nuestra función, sin aplicando el fasor, va a ser igual a el número complejo j por omega, por nuestra función en su forma de números complejos. Y bueno, algunas restricciones son que para aplicar los fasores la señal tiene que ser sinusoidal, es decir, ya sea seno o coseno. No se toman en cuenta las condiciones iniciales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo siguiente, que la respuesta es en el tiempo infinito, o sea, el estado permanente. Esto significa que los fasores solo se pueden utilizar en el estado permanente, es decir, cuando, en caso de circuitos que se nos verán más adelante, cuando el circuito se cierra, el interruptor, y pasa suficiente tiempo para que los capacitores e inductores se carguen, en ese estado ya permanente en el que no habrán cambios, ahí es donde se pueden utilizar fasores. Continuando, retomamos otra vez nuestras funciones en su forma normal de coseno y en forma polar. Recordamos la derivada es igual al número complejo por omega, por la función en su forma polar. Y ahora vamos a integrar la función. Integrando la función sacamos la constante y derivamos esto. Integramos, perdón, y a final de cuentas nos queda a sobre w por el seno de wt. Esto queda como un cambio de variable muy sencillo. Y otra vez, como hicimos la vez pasada, pasamos de seno a coseno, sumando pi medios al ángulo. Y así queda en la función coseno. Y después de esto, aplicamos otra vez lo que hicimos hace rato con la derivada. Pi medios en realidad es igual a j. Y así nos queda esto. Igual, por la otra propiedad de los números complejos, menos j es igual a i sobre j. Porque multiplicando j por j nos va a dar menos, y por el otro menos, básicamente nos termina dando 1 sobre j. Y ya aplicando esto que acabamos de ver, se va este signo y se va este j, y nos queda así esta forma final, que si nos damos cuenta, esta es otra vez nuestra función en su forma polar, todo esto. Entonces nos queda nuestra función en forma polar sobre el número complejo j por omega. Y así obtenemos la segunda fórmula, que es la integral de nuestra función. Y para aplicarlo y obtener las fórmulas de dos parámetros muy importantes, que son la impedancia y la admitancia, veremos que retomaremos las ecuaciones que se nos dieron por simple ley de Ohm. Por ley de Ohm, pues sí, por los voltajes, para
aplicados a cada elemento, que en este caso son tres: la resistencia, el inductor y el capacitor. El voltaje está dado por ley de Ohm fácil, y esta es la corriente, lo expresaremos en términos de la conductancia, que recordemos que es 1 sobre nuestra resistencia. E igual, aquí se expresa igual en el inductor, solo que aquí en función del cambio de la corriente respecto al tiempo, lo que nos genera una derivada. La inductancia será constante, entonces por eso no hay problema, y en su integral es lo mismo, 1 sobre la inductancia por la integral del voltaje en diferencial del tiempo. Y lo mismo con el capacitor, la capacitancia sigue constante, lo único que va a cambiar en este caso en el capacitor va a ser el voltaje. Y acá vamos a sumar la corriente a través de una integral. Retomando eso, en esta parte veremos que cuando están en serie, estos elementos, los tres, notaremos que bueno, en este caso, en este circuito súper sencillo, la corriente va a ser la misma porque pasan por el mismo lazo, la corriente, entonces no cambia. Lo que cambia sí es el voltaje, ya que hay una diferencia de potencial distinta entre cada componente, ya que abarcan nodos diferentes. Y sustituyendo con las fórmulas antes vistas, obtenemos esto. Este es el voltaje para la resistencia, para el inductor y para el capacitor. Y aplicamos fasores, que recordemos que van a hacer pasarlo de su forma de la ecuación que tenemos a la forma polar. Y aplicando esto y aplicando las fórmulas que vimos de la integral y de la derivada, obtenemos pues esto ya simplificado, que realmente la aplicamos únicamente para la derivada de aquí de la corriente respecto al tiempo y para la integral, ya que todos los demás son constantes. Y reducido queda esto. Nótese que podemos factorizar la i de esta parte y esta parte. Entonces la factorizamos, el factor común, y la despejamos del otro lado de la ecuación y nos queda el voltaje sobre la corriente. Y esto es igual a la impedancia. Entonces nos queda la fórmula de la impedancia en un circuito en serie con tres elementos: inductor, capacitor, resistor. Y nos queda esta fórmula más sencilla. También para el caso en paralelo, ahora nótese que hay una corriente distinta en cada lazo, pero el voltaje va a ser el mismo, la diferencia de potencial va a ser el mismo, ya que está entre los mismos nodos. Por lo tanto, el voltaje es el mismo y la corriente es la que es diferente. Pero recordemos que toda la corriente que entra va a ser igual a toda la corriente que sale. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a la suma total de las tres corrientes en los tres lazos. Después, usando fasores, lo mismo que en el caso pasado. Nuestra corriente va a ser, usando las fórmulas, lo sustituimos, es constante en nuestra resistencia y va a cambiar en nuestro capacitor y en nuestro inductor. Entonces, otra vez utilizando fasores, con las mismas funciones que tenemos, obtenemos esto, que recordemos que es, en el caso de la derivada, es multiplicar por el número j, complejo j, y por omega de la función. Y en el caso de la integral es dividirlo entre el número complejo j y omega. Otra vez notamos que podemos factorizar el voltaje, lo factorizamos y lo despejamos después, y nos queda I sobre V es igual a todo esto. I sobre V es igual a Y, a la admitancia Y, ¿ok? Que realmente lo aplicamos sobre todo para simplificar cálculos.